En el episodio número 154 vamos a escuchar el desgarrador relato de la emergencia que se vive actualmente en la Guajira venezolana. Luego les vamos a explicar el por qué la influencia rusa en Venezuela es un tema que tiene que ver más con la geopolítica que con la economía. Y cerraremos entendiendo un poco más sobre cómo el gobierno pretende impulsar el crédito en Venezuela sin que esto tenga un impacto verdaderamente positivo en la mayoría de la población. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena y es un gusto para mí darles la bienvenida a todos ustedes a este condensado de información que traemos semanalmente para todos ustedes y que llamamos el 3 en 1. 102 semanas han transcurrido desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela y las cifras al momento de esta grabación son las siguientes: 511.722 personas contagiadas y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.616 personas fallecidas. Mantener el distanciamiento social en este momento es la mejor forma de cuidarte y cuidar de los tuyos. Vamos a comenzar este episodio visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo con el reportaje titulado Comité de Derechos Humanos de La Guajira. Aquí se vive una emergencia. A la falta de agua, electricidad, gas, transporte, educación de calidad y la violación sistemática de los derechos humanos que ya se vivía en La Guajira venezolana, ahora se suma la crisis originada por la pandemia del COVID-19. El pueblo guayú está conformado por padres que deben caminar horas en busca de agua y niños que hacen lo propio para poder llegar a sus escuelas. La deuda del chavismo con los pueblos indígenas es inmensa, pero en el estado Zulia el padecimiento se siente tan fuerte como el calor en la piel. Cuando no tenemos ni una gota de agua, nosotros nos toca ir para el pozo a buscar el agua y traerlo en una mochila en la cabeza, eso es lo que nos toca. La periodista zuliana Mariela Nava nos amplía la información. En medio de la violación sostenida de sus derechos humanos, del irrespeto de sus usos y costumbres por parte del Estado venezolano, hay que resaltar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de La Guajira, que todos los días trabaja para defender a sus iguales, su espiritualidad y su cultura ancestral. De los maestros que hacen trueque para poder conseguir comida para los niños, de las madres que hacen grandes esfuerzos para que sus hijos lleven un poco de agua al colegio, de los médicos y enfermeras que salvan vidas a diario sin electricidad, sin ambulancias, sin nada. La Guajira vive una crisis. Mariela, un gusto saludarte. Quisiera saber cuáles son las principales exigencias de los miembros de la comunidad guajira en el Zulia. Las exigencias del pueblo indígena en La Guajira están orientadas a la educación de calidad. Eso incluye que el programa de alimentación escolar llegue con regularidad para que los niños no dejen de ir a clase, porque la comida es un incentivo importante de asistencia, sobre todo cuando en casa la alimentación falta y se reduce a 1 o 2 comidas al día. Que puedan tener agua, tanto en las escuelas como en sus hogares, para que no tengan que pagar cantidades exorbitantes o, como pasa en la mayoría de los casos, no tengan que caminar kilómetros a pie con la ayuda de un burro para poder buscar agua en pozos artesanales. Los indígenas son una comunidad a la que se le vulneran sus derechos humanos. No tienen electricidad. Hay zonas en las que las fallas eléctricas son de hasta 1 semana, pero encontramos otras comunidades como Cayo Paijana y Cardoncito, donde hace más de 1 año no cuentan con el servicio. Niños, jóvenes y ancianos viven a oscuras en La Guajira. ¿Y cómo ha incidido la dolarización del coronavirus en la vida cotidiana de los guajiros? El bolívar en este territorio desapareció completamente. Las transacciones para comprar comida, agua en las zonas por donde sí pasan los camiones cisternas y pagar una moto, que es el único transporte que existe en La Guajira, todo se hace con pesos colombianos. Incluso las personas que se ganan la vida en Maracaibo y que reciben remuneración en dólares llegan directamente a cambiar esos dólares por pesos. En el caso de la pandemia tenemos hospitales totalmente desasistidos, donde los médicos lo único que pueden hacer es darle al familiar una lista de insumos para que puedan atender al paciente porque no tienen nada. Faltan desde tapabocas hasta el agua, mientras que los niños de La Guajira no tuvieron acceso a la educación virtual porque sencillamente no tienen los recursos para hacerlo. Siguen caminando hasta 2 kilómetros para ir a la escuela, estudian con hojas de reciclaje y muchos siguen yendo descalzos al colegio. Muchísimas gracias, Mariela.
Pasamos ahora a visitar a nuestros amigos del portal Tal Cual con su reportaje que lleva por nombre Gobierno impulsa levemente el crédito pero deja al ciudadano mirando lejos. La cartera de créditos de la economía venezolana solía oscilar entre 25 y 35% del Producto Interno Bruto en sus mejores momentos. Hoy en día no alcanza ni siquiera el 1%. Aunque el gobierno anunció la reducción del encaje legal de 85 a 73%, esta medida no parece favorecer en ningún momento al ciudadano común que ve a las tarjetas de crédito como un alegre recuerdo del pasado. Los analistas coinciden que para recuperar el crédito en Venezuela hace falta algo que el gobierno de Maduro no tiene en materia económica: voluntad. El economista Ángel Alvarado sostiene que los bancos en Venezuela perdieron una de sus principales propiedades. Escuchemos. La banca se convirtió simplemente en un medio de pago. El venezolano no piensa la banca como un sistema financiero para financiarse, para apalancar nuevos negocios, para endeudarse. La banca sirve para pagar cosas y ya. Nuestro compañero Brian Contreras con la información. La cartera de créditos del sector privado probablemente esté atravesando uno de los peores momentos de su historia. Para noviembre de 2021, momento de la última actualización de datos del Banco Central de Venezuela, se calculaba unos 360 millones de dólares aproximadamente, en bolívares por supuesto, una cantidad que fue alimentada con algunas medidas que tomó el Ejecutivo, entre ellas la reducción del encaje legal desde el 85% a un 73%, lo que constituye un alivio para la banca y para algunas empresas que quizás empiecen a recibir créditos, pero sigue siendo una cantidad sumamente escueta como para que el ciudadano de a pie acceda a créditos bancarios. A pesar de eso, constituye una gran noticia para todos los venezolanos, ya que si las empresas empiezan a acceder a créditos, van a contar con más capital para poder invertir, para poder incrementar la producción, y a la larga, entre más producción haya, mayor recuperación económica vamos a registrar. Hola Brian, un gusto saludarte nuevamente. Cuéntame, ¿qué hace el venezolano para tener acceso a créditos? ¿Existen algunas alternativas para sortear la ausencia de las tarjetas, por ejemplo? Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1. En cuanto a tu pregunta, pues sí, hemos visto la aparición de prestamistas particulares, especialmente a raíz del fenómeno de la dolarización. Cada vez hay más casos. Sin embargo, pues estos créditos tienen condiciones específicas distintas a las que suelen tener los bancos, en algunos casos tasas de interés más elevadas, en otros la necesidad de ofrecer alguna garantía para recibir el préstamo. Entonces, lo mejor en todo caso es que el banco sea quien se encargue de prestar el dinero al ciudadano. Y el leve crecimiento económico que ha tenido el país a propósito de la dolarización de facto podría desencadenar una cartera de créditos en divisas para los usuarios. Sí, efectivamente la dolarización puede ayudar a recuperar la actividad crediticia. La banca se sentiría mucho más segura de ofrecer préstamos en dólares, ya que es una moneda que no se devalúa. Y de hecho el gobierno les aprobó que otorguen créditos en bolívares pero indexados al dólar para evitar esa devaluación. Sin embargo, falta muchísimo todavía en materia de voluntad y decisión política para que esta actividad se normalice, y personajes como el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, han propuesto que se utilice el circulante que hay en estos momentos en dólares, que se calcula de unos 3.000 millones de dólares, para que se integre a la banca y a raíz de eso se pueda convertir en créditos tanto para empresas como para ciudadanos de a pie, pero es algo que le compete al gobierno. Muchísimas gracias, Brian. Vamos a cerrar visitando a nuestros amigos del portal runrun.es con su RR Plus titulado Influencia rusa en Venezuela, menos económica y más geopolítica. De la compra de armamento militar a Rusia a la mera asesoría en mantenimiento. Así, de más a menos ha sido la relación económica entre Rusia y Venezuela en los últimos años. Y es que el gobierno de Vladimir Putin ya no ve a su homólogo venezolano como una fuente económica, no, sino como un punto de estrategia geopolítica en momentos en que las relaciones con Estados Unidos penden de un hilo debido a la amenaza latente de una guerra con Ucrania. Escuchemos. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela
para disipar todas las amenazas. Nuestro compañero Reyes Teix nos habla al respecto. Hola Luis, saludos a todos. Las relaciones entre Rusia y Venezuela hasta 1999 eran solo de carácter diplomático, pero con la llegada de Hugo Chávez al poder, Rusia ve una posibilidad de estar presente en el área de influencia de los Estados Unidos mientras hacía negocios interesantes. Chávez vio la oportunidad de impulsar su enfoque del mundo multipolar y alejarse de la dependencia con los Estados Unidos. El resultado fue una relación que se hizo muy cercana en ámbitos como el energético, financiero, militar y por supuesto de apoyo político mutuo. Con la llegada de Maduro al poder vino el estallido de la crisis económica en Venezuela, la caída de los precios del petróleo y el desmantelamiento de PDVSA. Entonces Venezuela dejó de comprar armas y la presencia rusa en ese plano pasó a ser más de apoyo para el mantenimiento a los equipos y de instrucción para su manejo, a pesar que hay denuncias sobre algún apoyo operativo. En el plano petrolero, los rusos se han negado a hacer nuevas inversiones, a pesar que son en términos de reservas petroleras el primer socio de PDVSA. Es decir, en estos momentos, la prioridad de los rusos en Venezuela es geopolítica y no económica. Reyes, un gusto saludarte. Quisiera saber cuál es el asidero real de una posible instalación de bases con armamento ruso en Venezuela, o acaso eso ya existe. Lo que se ha determinado por los momentos es la presencia rusa para apoyo en el manejo de los equipos comprados a ese país, como el sistema misilístico S-300 o el manejo de los radares. Uno de nuestros entrevistados en este trabajo, el experto Andrei Servin-Pont, nos comenta que hay una falta de personal calificado en la Fuerza Armada y que los contratos con Rusia nos hacen muy dependientes en el trabajo de soporte. No obstante, la situación entre Ucrania y Rusia está escalando y Rusia espera contar con el apoyo venezolano en caso de ser necesario, y el régimen de Maduro ha abierto las puertas a ese apoyo. ¿Y en qué favorece a Venezuela tener a Rusia de aliado? ¿Está buscando Maduro algún tipo de reconocimiento internacional con esto? Así es. En 2018, la mayor parte de la comunidad internacional no reconoció las elecciones que le dieron a Maduro la presidencia de la República. En este escenario de aislamiento diplomático, a Maduro le quedan muy pocos aliados y ser reconocido y contar con el apoyo ruso es considerado prioridad para el régimen venezolano. Muchísimas gracias, Reyes. Estimada audiencia, con esto nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, les pido como siempre nos ayuden a llegar a mucha más gente, compartan el enlace. Recuerden que nos consiguen en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación en este momento es a que se cuiden y evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yagnali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis Miquilena. Un gusto saludarlos y nos vamos a escuchar la próxima semana. Hasta luego.